En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa, una pregunta que se aborda desde distintas miradas con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas, preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo, reflexionando sobre el mundo. Seguimos educando. La Segunda Guerra Mundial, ocurrida entre 1939 y 1945, es considerada el peor conflicto bélico de la historia. ¿Cómo llega a estallar la guerra? La Alemania nazi y el Imperio japonés querían extender su dominio sobre Europa y Asia y poner fin al orden mundial impuesto después de la Primera Gran Guerra. Y cada país involucrado aportó lo suyo para que la guerra se desatara. En 1933, Hitler asume como canciller en Alemania y pone en práctica su proyecto expansionista. Y Japón, en 1937, invade China y desata la Segunda Guerra Mundial en Asia. La fecha clave será el 1 de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia. Y los aliados, Gran Bretaña y Francia, no tardan en responder. Le declaran la guerra a Alemania. Comienza la Segunda Guerra Mundial en Europa. Esta semana buscamos analizar todo ese proceso. ¿Cuáles fueron las estrategias de expansión? ¿Por qué se dice que la Segunda Guerra fue mundial? ¿Qué fue el Holocausto? ¿Qué hacer con tanto horror? Hoy, ¿cuáles fueron las estrategias para expandir imperios e ideas? ¿Cuáles fueron las estrategias para expandir imperios e ideas? Porque mi nombre es Kiara Garofoli, soy de Bahía Blanca. Me llamo Simón Corradi Uranga, soy de Bahía Blanca. Me llamo Victoria Ring y soy de Bahía Blanca. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchás las palabras nazismo o fascismo? ¿Qué significan estos términos para vos? El nazismo es de los nazis, son los líderes malos alemanes. Sí, he escuchado, se me viene a la mente Adolf Hitler. A mí se me viene a la mente injusticia, matanza y discriminación. Y el fascismo es lo mismo, pero con los italianos. ¿Quién fue Hitler? Fue el líder de los malos alemanes. Les aplicaba tortura a los que no pensaban como él y los que son distintos a los que él dice la raza superior. Fue el creador del nazismo en Alemania que también provocó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es cuando vos tratás a una persona distinto a las demás. Es cuando te tratan diferente por ser de otro color, género. Cuando tratás distinto a personas porque son distintas. ¿Contra quiénes te parece que se ejerce discriminación en nuestros días y por qué? Ahora no hay mucha discriminación, pero antes la discriminación se hacía con, no sé, los gays. Para los que piensan distinto y los que son distintos. Depende del pensamiento de la persona. Puede ser a las personas de otra religión o personas de otro color de piel. En este proyecto estamos recorriendo las memorias de la Segunda Guerra Mundial y hoy vamos a pensar sobre una pregunta que muchos y muchas nos hacemos. ¿Qué recursos y estrategias usaron los regímenes totalitarios? Empecemos por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de totalitarismo? Los totalitarismos fueron sistemas de gobierno dictatoriales.
Sus líderes eran conocidos por su carisma y personalismo y tenían poder total en todas las áreas, imponían su ideología y un control absoluto. Cuando pensamos en Hitler o Mussolini, hoy ya conocemos la historia, pero ¿cómo llegaron estos líderes a instalarse en el poder? ¿Cómo convencieron a la sociedad? En primer lugar, hay que pensar en que hubo múltiples factores, pero los países del eje contaban con adhesión y consenso de gran parte de sus poblaciones. Mientras que otra parte era perseguida, encerrada y muchas veces se pretendía exterminarla. Pero ¿cómo se llegó a ese extremo? El nacionalismo extremo fue justamente parte del problema. Una persona puede estar orgullosa de ser parte de su país, estar feliz por su nación o pertenecer a un grupo étnico determinado. Pero en este caso se llevó ese sentimiento de pertenencia al límite, dejando de lado todo el respeto por la diversidad étnica y cultural. Todo lo que era diferente se dejaba por fuera, se imponían en todos los frentes. Sí, y se culpabilizaba de los problemas pasados o del momento a esos grupos que se buscaban exterminar. Así nació, por ejemplo, un fuerte antisemitismo en la Alemania nazi y la Italia fascista, entre otros países. Antisemitismo es el odio sistemático a la comunidad judía. Empezamos a investigar el caso de la Alemania de Hitler. Nos preguntamos, ¿cómo llegaron hasta ahí? Cuando Hitler y los nazis llegan a tomar el poder en 1933, Alemania empieza a transformarse en una dictadura. Usan medios jurídicos para darle una apariencia de legalidad a este proceso autoritario. Hitler fue convirtiendo a la democracia en una fachada para su gobierno con control total. Hitler tenía un gobierno con plenos poderes que se extenderían por 4 años. Nacía así un mandato del horror, bajo el título de Reichsführer. Parte de las ideas de su régimen fueron escritas en su obra Mein Kampf, traducido Mi lucha. El libro en el que se retrataban los principios de la doctrina nacional socialista bajo los que gobernaría y sobre los que se basaría gran parte de la propaganda nazi. Pero las ideas de Hitler y el nazismo no eran las únicas que iban a imponer la violencia y la muerte que desolaría la Europa de la Segunda Guerra Mundial. En Italia también crecía el autoritarismo y el terror. Allí se instalaría Benito Mussolini. Entre los regímenes de la Alemania nazi y la Italia de Mussolini hubo similitudes y diferencias. Al caso de la ideología totalitaria en Italia se la conoció como Fascismo. Esa es bastante fácil. Sí, surgió en el periodo entre guerras. Aproximadamente cuando se terminó la Primera Guerra Mundial ya había semillas del fascismo. ¿Sabías que el fascismo italiano era incluso anterior que el nazismo? No, pero los dos fueron aliados durante la Segunda Guerra, ¿no? En ambos países las consecuencias fueron catastróficas. Adolf Hitler tuvo una postura antisemita incluso más radical que Mussolini. Pero entonces, ¿qué sostenían los fascistas? Las minorías étnicas eran vistas como un impedimento para crear un Estado totalmente italiano. Así fue este proceso conocido como italianización fascista. Querían que los extranjeros asumieran la cultura y la lengua italiana. ¿Y todos los italianos estuvieron de acuerdo con estas ideas? Muchos los apoyaron y muchos otros no. Y hubo italianos e italianas que no estaban de acuerdo ni siquiera con la alianza con los alemanes. Seguimos investigando cómo llegaron al poder este tipo de gobiernos totalitarios. ¿Qué pasó en la Italia de Mussolini? Terminada la Primera Guerra Mundial, Italia se encontraba atravesando una profunda crisis económica. Tenía deudas con Inglaterra y los Estados Unidos. Se extendían la pobreza y el desempleo. Un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
Ese contexto fue una especie de caldo de cultivo para las ideas de Benito Mussolini, quien prometía la salvación del pueblo italiano. Aunque provenía del socialismo, muy pronto el nacionalismo extremo se convirtió en ley. El fascismo italiano buscaba terminar con la crisis, pero ¿cómo? Una de sus estrategias era imponerse y expandir el poder político sobre territorios extranjeros. Por eso, las tropas italianas invadieron Etiopía en 1935 y Albania en 1939. El régimen fascista quería ejercer un dominio absoluto de la vida pública. Tenía mecanismos de propaganda muy elaborados, exhibían planes políticos, económicos, culturales y hasta deportivos. Dentro de sus estrategias de comunicación estaba la implantación de una estética que los identificaba. Usaban uniformes negros inspirados en los Arditi, que eran soldados de élite de la Primera Guerra Mundial. El color negro representaba nada más y nada menos que la muerte. Además, se usaba el falles o haz de lictores, que era un símbolo de los funcionarios de la Roma clásica, un símbolo compuesto por 30 varas de madera atadas en forma de cilindro con una cinta roja que sostienen un hacha. Estos símbolos querían representar la fuerza que unía a las personas que integraban este régimen dictatorial. Quienes se opusieran a usarlo eran directamente considerados enemigos. El sistema judicial que sostenía el gobierno de Mussolini era represor y el Tribunal de Defensa del Estado juzgaba duramente a todas las personas que se oponían al fascismo. Muchos opositores fueron presos en islas lejanas o se les imponía la pena de muerte. Fue por esto que existió un gran número de exiliados que buscaban salvarse de estos castigos. Los partidos opositores fueron considerados ilegales y el Partido Nacional Fascista fue el único que tenía admitido existir y gobernar. Desaparecieron las elecciones y se derogó el derecho al voto. También estaba prohibido hacer huelgas y participar de actividades sindicales. A Italia le llevó mucho tiempo recomponerse de esta cruenta dictadura que terminó con el fusilamiento de Mussolini en 1945. Cuando los nazis lograron su objetivo, ponerle fin a la democracia en Alemania, una de las medidas fue crear el Ministerio de Propaganda Nazi a cargo de Joseph Goebbels. Usaron sus símbolos, palabras, dibujos para difundir su mensaje de odio en todos los medios. Sí, las formas de comunicación nazis llegaron a revistas, libros, reuniones públicas y mitines. Invadieron el arte, la música, las películas y la radio. Todo lo que quedaba por fuera de la ideología nacional socialista estaba prohibido. Adoctrinar a las juventudes era uno de los objetivos más importantes para este partido. Por eso, las escuelas también tenían un rol muy importante. Ahí también se difundían las ideas nazis. Y en todas las dictaduras se censuran los contenidos que no convienen a los líderes. Sí, Luca, hasta palabras. Los censores nazis quemaron libros, por ejemplo, los de la autora Helen Keller, que respondió con la frase: "La tiranía no puede derrotar el poder de las ideas". ¿Quién era Helen Keller? ¿Y por qué la censuraron? Keller era una escritora socialista, activista de la Fundación Americana para Ciegos. Después de que la censuraron, cientos de miles de personas en Estados Unidos salieron a las calles para protestar. Mientras, en Alemania, los colegios diseminaban ideas antisemitas y quemaban sus libros. Sí, así fue como las juventudes hitlerianas fueron tomando mucho poder, así como las secciones nazis femeninas e infantiles. En 1938 esta juventud ya tenía 7 millones de miembros. Para atraer a los niños y niñas, hasta se hacían campañas para distribuir juguetes, se celebraban ceremonias deportivas y se hacían todo tipo de actividades familiares. Vamos a conocer un poco más a fondo las estrategias de la propaganda nazi que llevaron a estos líderes autoritarios al poder. Durante la primavera de 1933, las organizaciones estudiantiles, profesores y estudiantes nazis armaron listas negras con los libros prohibidos. Se quemaban libros de autores judíos como Albert Einstein y Sigmund Freud, por ejemplo. Y también se censuraban autores como Jack London y Ernest Hemingway, que eran percibidos como norteamericanos que tenían ideas contrarias al régimen.
Por otro lado, la propaganda nazi era moneda corriente en todos los medios de comunicación alemanes de la época. Fue construyendo así no solo un discurso, sino una forma de contar la realidad que aún podemos reconocer en muchas obras de la actualidad. En la animación, los personajes de los años 40 se hacían eco de la realidad política, los totalitarismos y la guerra. Pero ¿cómo se contaban a estos personajes? ¿Aparecían de forma irónica o buscaban difundir el discurso del nazismo? Muchas veces se caricaturizaba a los personajes para restarles valor, cuestionarlos o dar a conocer una visión crítica. Pero en otras ocasiones, las artes visuales y el cine alentaban a sus espectadores a compartir el nacionalismo exacerbado y exaltaban a los líderes. ¿Qué transmiten estas imágenes de la propaganda nazi? Cómo se filmaba y retrataba a los líderes nazis y fascistas, y a sus ejércitos, y a los líderes enemigos. ¿De qué manera vemos hoy esas imágenes? Una reconocida cineasta alemana, Leni Riefenstahl, aliada de la comunicación nazi, fue la creadora de una estética muy particular que todavía hoy se sigue usando en el cine contemporáneo cuando se retrata a los líderes totalitarios en la ficción. Veamos cómo se filmaba Hitler. Muchas veces aparecen planos contrapicados. Esto quiere decir que se toma la imagen desde abajo para buscar que la figura sea grande y el punto de vista del observador quede como si estuviera por debajo del retratado. Los ejércitos aparecen a lo lejos alineados, como hormiguitas, y la figura del líder que da el discurso se engrandece. Los miembros de las tropas o de quienes escuchan el discurso hacen siempre los mismos gestos, como una masa unificada, muchas veces uniformada. Se mueven todos a la vez coreográficamente. Las miradas apuntan hacia arriba. Todos coinciden y asienten en las palabras del que está dando el discurso. Muchos directores actuales toman esta estética como referencia cuando quieren retratar a villanos en el cine, especialmente si se trata de gobernantes como Hitler o Mussolini, agresivos y violentos. O cuando filman tropas y ejércitos que responden a los gobiernos autoritarios en la ficción. En este proyecto exploramos la memoria de la Segunda Guerra Mundial y volvemos a compartir una clase de música porque queremos saber qué música se escuchaba en ese momento. Lo tenemos a Nico para eso. Yo lo que te propongo es un recorrido. Los estilos y géneros que se escuchaban en esa época eran muy variados, pero yo traje algo muy particular que viene de la mano, o por lo menos comienza de la mano de la historia, de la discografía, de los formatos, ¿sí?, en donde se escuchaba música. Hay unos discos específicos que sacó el gobierno de Estados Unidos para las tropas aliadas, que era solamente para que los escuchen ellos, ¿sí? Estaban fabricados, lo que se dice ad hoc, digamos, exclusivamente para ser escuchados por los soldados. Estos discos se llamaban los discos de la victoria, los V-Discs, ¿sí? Y tenían un montón de artistas. Estaba Sinatra, había un montón de artistas que grabaron pura y exclusivamente para que los soldados puedan escuchar y recrearse en batalla. Vamos a escuchar en exclusiva, porque aparte son discos que estaba prohibido su venta. O sea, era solamente para los soldados. Solamente para eso y luego se destruían, ¿sí? Impresionante. Sobrevivieron algunos de esos discos y yo tengo acá uno, como siempre. Vamos a escuchar... Te lo robaste de un museo, ¿no? En realidad me lo tomé prestado. Tomá, por tiempo indefinido. Sos como Indiana Jones. Exactamente. Vamos a escuchar entonces uno de estos discos y a viajar en el tiempo con su música. Te ganas de caminar por la calle. Vamos a sacarlo un poquito. Ahí. Como esa es música de jazz, música que para el régimen nazi era considerada demoníaca. Del demonio. Prácticamente estaba prohibida porque representaba todo lo que ellos denostaban. Estaban en contra. Exactamente. Pero viajemos a través, decíamos que eran los V-Discs, los discos de la victoria. Viajemos un poco hacia el código Morse
Ok. Tenemos acá un código que fue inventado, fue patentado en 1841, ¿sí? Por Samuel Morse y Ay, te iba a decir, era un Juan Carlos Morse, no te puedo Juan creer. Carlos Morse prácticamente es igual. Y Alfred Vail, que era el otro técnico que patentaron en 1841, él junto al telégrafo eléctrico, que fue el mecanismo Exacto. que accionaba el código Morse, este sistema en donde uno puede escribir palabras, escribir mensajes cifrados. Exacto. ¿Sí? Con prácticamente binario. ¿sí? Con pequeños chirridos, ¿cómo se dice? Soniditos. Sí, son pulsos. Son pis. Eso. Exactamente, son pulsos y lo que diferencian es que es un pulso corto y un pulso largo. ¿Cómo se escribe esto? El corto es con un punto y el largo lo tenemos acá con una raya, ¿sí? A ver, por ejemplo, ahora voy a decir... Este Ahí programa hice es algo- magnífico. Los según inteligentes lo van a poder entender. Impresionante. Y las máquinas también. Excelente. Entonces, hablamos de los discos de la Victoria. Vamos a buscar la B corta. A ver cómo es. Tenemos por acá la B corta. Punto, 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 raya. ¿Sí? ¿Cuántos puntos hay? 3 No, puntos y una raya. 3 puntos. Pi, 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 pi. Ahí va. Sería pi, 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 pi. Ok. Punto, 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 raya. Exacto. Pi, 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 pi. Tal cual. Es increíble, es una máquina Morse en vivo. Exacto. Entonces, tenemos este código. ¿Aún no te suena a ninguna música en particular? Si yo hago pi, 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 pi. Me suena Pi, medio pi, familiar. pi, pi. Mira, voy a cambiar una nota. A ver. Pi, 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 pi. Esa melodía es de Ludwig van Beethoven, que fue nacido en 1770 y fallecido en 1827, anterior a la invención del código Morse. Se da la casualidad de que no solo es la quinta sinfonía, sino que el número 5 en romano también es la B. Esta B que fue, según cuentan, la B que hacía Winston Churchill, que fue enseñada por el ocultista y mago del siglo XX, Aleister Crowley. ¿En serio? Exactamente. Este signo fue enseñado por Crowley a Churchill para contrarrestar los efectos de la esvástica. Sabemos que todo el imaginario del nazismo es un imaginario tomado de otras culturas. La Exacto. esvástica, por ejemplo, que significa en sánscrito bienestar, es un símbolo antiquísimo, se usa en el hinduismo, se usa... Prebudista. O sea, Exactamente. este es el ciclo de la vida, es el samsara, que es el ciclo sin fin. Entonces sabemos que todo ese imaginario fue tomado de otras culturas con intenciones, según el régimen nazi, con intenciones mágicas. Entonces Aleister Crowley le dijo a Churchill que este símbolo podía contrarrestar los efectos de la esvástica. Tomá. Entonces empezaron a usar esa B, la B de la Victoria, que luego fue viajando por distintos territorios. Exacto. Y volvamos entonces ahora a la quinta sinfonía y a esta B corta A ver. en código Morse. Encontraron en la BBC que esta quinta sinfonía representaba la B de la Victoria. Entonces, cada comienzo de transmisión para los aliados comenzaba con esta sinfonía. Sinfonía que, según Anton Schindler, que era el secretario y biógrafo de Beethoven, cuando él le pregunta por esas 3 notas, esas 4 notas que comienza la sinfonía, Beethoven le dice, así es como llama el destino a la puerta. Diciendo B. 5. Diciendo 5, diciendo Victoria. B, diciendo estas 4 notas. Vamos a escucharlo, a ver. A ver. Pará, cortala, Nico, dale, basta. Ahí está. Ah, perdón. No, por Estaba favor. pensando en la guerra y todo eso. Sí, es terrible. Flashbacks. Bien, para ir cerrando, que hemos visto todo un recorrido de la B de la Victoria, con los discos de la Victoria, los dedos y la quinta sinfonía representando a la B, tenemos esta idea de poder representar palabras con música. Incluso poder representar palabras o letras con ritmos, que es el código Morse. Entonces yo los invito a los chicos y a las chicas a que
busquen este código Morse, este código binario, porque se pueden armar ritmos con esto. ¿sí? Efectivamente. Por ejemplo, esto mismo que hiciste vos hace un ratito, maravillosamente, pero lo podemos hacer en ritmo. Por ejemplo, yo voy a buscar la letra de mi nombre, que es N, la N de Nicolás, y vamos a ver qué ritmo tiene ahí. Tiene una raya y un punto, ¿sí? Esto significa un pip, pip, y lo podemos hacer en ritmo, por ejemplo. Yo voy a dividir, voy a hacer el punto, lo voy a hacer con el puño y la línea la voy a hacer con la palma. A ver. ¿Sí? Entonces sería línea y punto, ¿no? Sí. Y sobre esto podemos jugar, ¿no? Por ejemplo, si él sigue con ese ritmo que es la N. Perfecto, impresionante. Con esto los invitamos, chicas y chicos, a que jueguen. Pueden armar su nombre con un ritmo, pueden armar sus iniciales. Las posibilidades son un montón, porque de hecho cuando sacan el ritmo pueden sacar una melodía en base a ese ritmo, como hizo Beethoven. Entonces, los invitamos a jugar y a divertirse con este código Morse y la cantidad de ritmos y melodías que pueden armar. Me voy diciendo. Porque ¿De qué maneras pensás que se puede evitar la discriminación? Tratando a todas las personas por igual. Siendo más tolerante, hay que tolerar a los que son distintos. Enseñando más en las escuelas de ese tema, en casa. Si tuvieras que inventar a un líder villano en el cine, ¿cómo lo representarías? Sería un hombre musculoso, todo así, de negro, con máscara negra. Antidemocrático, antisemita y un racista. Y que discrimina a las personas por maldad o por diversión. Yo lo representaría distinto a lo que discrimina. Si él discrimina a los pobres, él sería rico. Si él discrimina a los bajos, él sería alto. A eso me refiero. ¿Por qué te parece que el nazismo y el fascismo censuraban algunos discos? ¿Y por qué mucha gente habrá seguido creando y mostrando sus obras a pesar de la censura? Censuraban los discos porque seguramente decían cosas que ellos no querían que digan o que eran en contra de ellos. Los censuraban porque hablaban de pensar distinto, la libertad y eso. Porque ellos hablaban de las cosas que estaban pasando ahí, cubriéndola con música. Y la gente seguía haciendo sus obras y sus discos porque para ellos no estaba mal. Y los demás lo seguían haciendo para seguir mostrando el mensaje, para poder ser libres también. En el proyecto de hoy nos tocó explorar el duro crecimiento de dos movimientos que crecieron en el periodo de entreguerras y se instalaron en Europa con mucha muerte y dolor: el nazismo y el fascismo. Analizamos el surgimiento de sus líderes y sus características, y también aprendimos cómo fueron los mecanismos y recursos usados por la propaganda nazi. También conocimos algunas obras de arte censuradas por estos regímenes totalitarios. En especial, los discos más famosos de jazz que estos gobiernos buscaban silenciar. La Segunda Guerra Mundial nos plantea un ejercicio de memoria activa, volver a revisar detalles, reflexionar y preguntarnos una y otra vez ¿por qué? Para evitar que vuelva a repetirse la historia, mantenemos vivas una y otra vez estas preguntas. ¿Por qué se dice que la Segunda Guerra fue mundial?